Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. El tema del que vamos a hablar hoy día, mis hermanos, es cómo corregir a nuestros hijos, ¿sí? Dice la palabra de Dios, miren en Deuteronomio 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿A quién le está hablando Dios? A los padres. Y miren lo que está diciendo. Primero, yo quiero que subrayen esto. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Subrayen esa palabra, sobre tu corazón. ¿Qué significa sobre tu corazón? Sobre tu corazón significa sobre tus sentimientos. Aún en contra de tu forma de pensar. ¿Cuáles son esas leyes que Dios le dio a los padres? Hay más de 600 leyes que Dios le dio al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel las cumpliera. Y de esas 600 leyes después le da 10 mandamientos para que el pueblo cumpliera. Y de esos 10 mandamientos Jesús dice que se resumen en dos: en amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero miren lo que está diciendo: no cometas el error en la instrucción a tus hijos de poner tus sentimientos. Porque cuando el padre mete sus sentimientos puede sobreproteger demasiado al niño. Cuando Dios le dice corrige al niño con vara y no morirá, el padre puede interponer sus sentimientos, decir es que mi padre a mí me golpeaba demasiado, así que yo a mis hijos no les voy a golpear, no les voy a dar con vara. Ya vamos a ver cómo se corrige, ¿no? ¿Te das cuenta cómo Dios te dice, no importa tus sentimientos, tu pensamiento y tu corazón, tú tienes que corregir a tus hijos como Dios te dice, para que tus hijos no se desvíen? Amén. Sobre tu corazón, eso que quede bien claro, dice Dios, sobre tus sentimientos. Pensemos en esto: ¿cómo tus hijos van a interesarse en servir a Dios si tú como padre no te interesas? Si tú como padre no quieres asistir a la iglesia, o como madre no te gusta ir a la iglesia, ¿cómo esperas que tus hijos sigan a Dios? Por eso Dios quiere que entiendas que es tu responsabilidad. Ellos van a mirarte a ti y van a ver que tú vas a la iglesia y ellos van a decir, vamos a la iglesia. Tal vez al principio un poco duro, pero vamos de alguna u otra manera. Si están a tiempo todavía, ellos van a obedecerte. Pero no es lo mismo decir, anda a la iglesia, decirle al hijo, que decirle, vamos a la iglesia. Amén. No hay excusas. La primera excusa es no hay tiempo. Es que yo trabajo, dice, es que mi esposo también trabaja, los dos trabajamos y no hay tiempo. No hay tiempo para corregir. Y déjenme decirles algo, mis hermanos. Cuando Dios te dice que hagas algo, tú no puedes poner ninguna excusa. Dios te dijo, enseñarás a tus hijos estas palabras que hoy te mando. Y no solo eso, le dice, cuando se levanten, cuando estés caminando por las calles, cuando regreses, cuando estén comiendo, cuando se acuesten y cuando vuelvan de nuevo a levantarse. En todo momento, ¿sí se dan cuenta? En todo tiempo tienes que recordarles la palabra de Dios, tienes que incitarles a obedecer a Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo tú vas a hablarles de esas cosas que Dios te mandó a hablarles a tus hijos si tú no las conoces? Si tú no las conoces, ¿cómo vas a hablarles de esas cosas? Qué triste, mis hermanos. Miren, qué triste. Una madre cristiana que llega a la casa y le ve a su hija yendo a tener relaciones sexuales con el novio en el mueble de la casa. Su hija de 19, 20 años. Y que la madre cristiana le diga, usarán preservativo, protegeránse. Vamos a darnos cuenta si es eso lo que Dios, el consejo que Dios te dio para que tú le digas a tus hijos. ¿Es ese el consejo? Les pregunto yo.
Pero ¿por qué esta madre da ese consejo? Porque no conoce esas palabras o esa ley que Dios le dio a los padres para que den a sus hijos. ¿Te das cuenta cómo tú, o ponte a pensar cómo tú, los mismos padres, pueden estar cayendo en el error? Y si los padres están ciegos, ¿cómo van a criar o guiar a sus hijos que también están ciegos? ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego si no, los dos no van a caer? Se dice, ¿verdad? Importante es que reconozcamos nosotros qué grado de ceguedad tenemos y que nosotros empecemos a buscar la preparación de Dios. Lo segundo, estoy cansado. Es el segundo pretexto que ponemos. Estoy cansado y es más fácil, en vez de corregir a mi hijo, es más fácil ponerle la televisión y dejarle que esté ahí porque yo estoy cansado. Trabajé todo el día y quiero el resto de la noche para mí. Quiero sentarme, acostarme y ver mi programa de televisión. Y estás viendo que tu esposa está luchando con los hijos y esos niños necesitan corrección. No me refiero a que solo necesitan vara. Necesitan que tú te sientes al lado y que tú les expliques y que tú les enseñes cómo son las cosas. Pero tú dices, estoy cansado. Ay, que hagan lo que quieran. Te das cuenta cómo tú vas tomando esa forma de pensar y a la final tú vas a decir después, ¿y por qué mis hijos hacen esto? ¿Y por qué mis hijos viven así? ¿Y por qué mis hijos se comportan de esta manera? Pues, ¿por qué? Porque tú dices, no hay tiempo o estoy cansado. O la tercera excusa es, no sé cómo. No sé cómo, no tengo el conocimiento. Y la verdad es que ninguno de nosotros sabe cómo ser padres cuando somos padres. Ninguno. Pero no necesitas tener una licenciatura en psicología, un masterado en educación de niños. No necesitas nada de eso. Lo que necesitas es conocer la ley de Dios y transmitir esa ley de Dios a tus hijos en todo momento. Amén. Y las atarás en tu mano, dice. ¿No es cierto, Deuteronomio? Atarás la ley de Dios a tu mano. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa atar la ley de Dios a tu mano? Que tú primero, y en tu frente también, que tú primero debes vivir esa ley, conocer esa ley, practicar esa ley, para que puedas enseñarle. No, es que tú cómo le vas a decir a tu hijo que no tenga relaciones sexuales antes del matrimonio si tú tienes un amante. ¿Con qué autoridad? O si tú llegas borracho a tu casa y le golpeas a tu esposa, ¿con qué autoridad vas a poder llamar la atención a tus hijos? Por eso Dios te dice primero tú, en tu mano, en tu frente. Amén. Y en tu casa, dice, en las columnas, en tus puertas. Que cualquier persona que entre a tu casa sepa que ustedes son un hogar cristiano y sepan que ustedes viven como Dios manda. En tus columnas, que el fundamento de su hogar, de su casa, es la palabra de Dios. No sus razonamientos, no su forma de pensar, la palabra de Dios. Por eso dice, sus columnas, ¿qué hacen las columnas? Sostienen la casa. Si la palabra de Dios está en tus columnas, eso significa que tu familia se fundamenta en la palabra de Dios. Tu corrección, tu casa, tus hijos, todo está fundamentado en como Dios dice y no como tú crees. Y en tu puerta, que toda la gente que entre sepa que ustedes son un hogar cristiano. No solo poner una Biblia en la sala, de esas grandotas que ponen ahí pero nunca la leen. Eso no sirve de nada. No sirve de nada. Esas son las tres primeras excusas que la gente pone. No hay tiempo, y a mí me ha pasado también. Nos pasa muy comúnmente, casi todos los días de nuestra vida nos pasa. Llegamos cansados y es más fácil ponerles la televisión antes de instruirles. ¿Amén? Es más fácil, tenemos que reconocer. Pero ahí está la responsabilidad de Dios, que cuando ellos crezcan y hagan lo que ellos quieran, tú no vas a decir por qué están haciendo eso. No, y Dios te va a decir por qué, porque tú no le prestabas atención a la corrección y ni a la instrucción. Amén. Primer consejo, mis hermanos. Empezamos con los 13 consejos para criar y corregir a nuestros hijos. Primer consejo, quítate de la cabeza el pensamiento de que tus hijos están seguros. Tus hijos no están seguros. En la sociedad que vivimos hoy, tus hijos no están seguros. Como ya les explicaba, es una sociedad muy liberal. Tus hijos no están seguros si tú no los instruyes, si tú no los educas en la palabra de Dios. Tus hijos no están seguros. Si tú no les recuerdas siempre que hay un Dios todopoderoso al quien van a tenerle que rendir cuentas un día, ellos no están seguros.
Saben que en mi niñez, cuando yo empecé, y mi abuelita nos levantaba a las 4 de la mañana a orar todos los días. Y nosotros cerramos la puerta con seguro para que no moleste, que deje dormir. A las 4 de la mañana y nos ponía ahí hincados toda esta hora y hora y hora y nosotros durmiendo ahí hincados. Pero saben que hay algo que se me quedó siempre en el corazón. Es la frase que mi abuelita nos decía: tengan temor de Dios. Aprendan a tener temor de Dios, porque Dios les va a pedir cuentas de lo que están haciendo. Esa fue una frase que nunca olvidé. En toda mi juventud nunca pude olvidar eso, tener temor de Dios, que hay un Dios poderoso, hay un Dios que está mirándote, hay un Dios que te está viendo. ¿Sí? Sabe que los hijos tienen que saber a quién tienen que darle cuentas. Tus hijos no están seguros. Si tú los mandas al colegio y piensas que tus hijos están seguros, estás equivocado. Estás muy equivocado. Porque en el mismo colegio donde tú piensas que están seguros, hay jovencitos, hay jovencitas, hay gente que practican muchas cosas que Dios aborrece. Jovencitos que piensan que a los 15, 16 años, si tú eres virgen todavía, pues eres quedado, eres una persona que no es inteligente, no es sabido. Sí. Jovencitos que ya fuman, ya se drogan, ya hacen cosas indebidas, que ven pornografía. Y si tú piensas que tus hijos están seguros, estás equivocado. Tus hijos no están seguros si tú no los instruyes, si tú no los preparas, si tú no te das tiempo de conversar con ellos y decirles: mira, esto te va a pasar. Cuando te digan esto, tú tienes que hacer así. Cuando te digan así, tú no les vas a hacer caso, sino que tú tienes que ser diferente. Amén. No están seguros tus hijos. Y si tú no los instruyes, si tú no les dices lo que ellos tienen que hacer, el mundo los va a instruir. Pero después tú no te quejes de cómo ellos son, si tú no los instruiste y el mundo los instruyó. Entonces, tomemos los correctivos necesarios, mis hermanos. Es el primer consejo. Nuestros hijos no están seguros si tú no los instruyes. Segundo consejo: dedícales tiempo, pero tiempo de calidad para estar con ellos. Miren, escuchen bien, y compartir lo que a ellos también les gusta hacer. No, es que yo escucho padres que dicen: no, es que yo paso tiempo con mis hijos y ellos me siguen a donde yo voy. Pero algún rato tú les has preguntado a dónde quieren ir ellos. ¿A dónde les gustaría ir a ellos? Tal vez a ellos no les gusta ir donde tú les llevas. Tal vez ellos quieren hacer otra cosa. Compartir tiempo de calidad, no es pasar tiempo, no es que tus hijos estén ahí nada más. No. Que tú te esmeres por desarrollar una comunión con tus hijos. Que tú desarrolles una comunión tal que después, cuando ellos estén pensando en tener un novio o una novia, ellos te pregunten a ti primero. Y no lo contrario, llegando a la casa el joven de 15, 16 años: mamá, te presento a mi novia, dice. ¿Ya cuándo ha estado? En el mejor de los casos, en el peor de los casos, te enteras que ya está embarazada la chica. Pero dedicar tiempo para escuchar, para compartir lo que a ellos también les gusta hacer. ¿Sí? Entonces tú tienes que preguntarles. Tú no puedes decir: yo les dedico tiempo a mis hijos haciendo lo que a mí me gusta. No. Tú dedicas tiempo a tus hijos y te interesas por saber lo que a ellos les gusta hacer. Tercero, escucha más. Miren, y habla solo cuando sea necesario. Tenemos que aprender, aquí hay un gran problema, tenemos que aprender a escuchar a nuestros hijos. Tenemos que aprender a escuchar, y qué hermoso es cuando son chiquiticos, ¿no es cierto? Yo llego con mi nena y en el camino que voy desde el carro, le escucho, ella es periquita, le gusta hablar bastante. Y yo le pregunto: ¿cómo te fue? Y me empieza a hablar. Le digo: ¿cómo te fue hoy día? Y empieza, y mi amiguito este y mi amiguito acá, y hice esto, hice lo otro, y llegamos a la casa y estamos ya yendo a almorzar y sigue hablando. Y es que hice esto, y es hermoso escuchar. Es hermoso escuchar. ¿Saben cuál es uno de los problemas? Cuando tú no escuchas a tus hijos, cuando ellos sean grandes, ellos tampoco te van a escuchar a ti. Si tú no los escuchas. Si cuando ellos están jovencitos, tú no los dejas de hablar y dices: espera, no me interrumpas. Muchas veces uno está viendo la televisión, ¿no? Y empieza a hablar, los hijos empiezan a hablar, a querer conversar con los papás. ¿Y qué es lo que hacemos naturalmente? Hagan silencio, no me dejan escuchar, ¿verdad? O estoy ocupado, estoy trabajando, no puedo escucharte. Qué triste que tu hijo llegue a pedirte consejo, a conversar contigo,
y que tú le digas, ahorita estoy ocupado, regresa más luego. Y tal vez el más luego nunca llegue, porque ya tus hijos se crían en un abrir y cerrar de ojos y se van. Y tú no tienes tiempo. Y tú no los escuchas. No los escuchaste, y como tú no los escuchaste, ellos hicieron las cosas a su manera. O como el mundo les enseñó a hacer las cosas. Escucha más y habla solo cuando sea necesario. Compartir, el consejo anterior era compartir, ¿no es cierto? ¿Cómo tú puedes compartir si no hay un diálogo, si no hay una conversación? ¿Cómo tú puedes compartir si no hay una comunicación? Que hablen, que se desahoguen. Una de las cosas que he visto cuando damos consejería a los matrimonios es que hay personas que necesitan desahogarse, necesitan hablar. Y todo el tiempo que estamos dando consejería, mayormente la persona es la que habla. Y uno se va dando cuenta, a medida que habla, se va dando cuenta qué es lo que hay en el corazón de esa persona. ¿Por qué es importante escuchar a tu hijo? Porque cuando tú lo escuches, te vas a dar cuenta qué es lo que hay en el corazón de tu hijo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si tu hijo empieza a hablar, ¿verdad?, va a demostrar que tiene resentimiento, tal vez tiene coraje, tiene ira, tiene una necesidad, tal vez que está en peligro. O sea, muchas cosas que tú puedes conocer si aprendes a escuchar. Pero sentarse a escuchar. Tú no puedes escuchar a tu hijo con la televisión prendida. Tú no puedes escuchar a tu hijo mientras vas manejando, porque tú te vas concentrando en el trabajo. Tú tienes que dedicarle un tiempo, porque tú eres el pastor de tu hijo. Los padres pastorean a sus hijos. Entonces, así como el pastor coge una sillita y le hace sentar ahí, entran a la oficina, donde sea, y se sientan a conversar, y le mira a los ojos y le dice, ¿qué es lo que te pasa? Y el otro empieza a hablar. Así tendría que ser la comunicación entre padre e hijo, no mientras haces otra cosa. Imagínense ustedes que fuera, si ustedes van a pedir consejería a un ministro, a un pastor, y el pastor mientras te está escuchando sigue viendo su tablet y está, sí hermano, siga nomás. ¿Cómo tú te sientes? No, pues no le interesa lo que le estoy contando. Y tratas de terminar rápido para allá irte y nunca más regresar. Amén. Pero entonces, mis hermanos, tenemos que pastorear bien a nuestros hijos. Escucha más y habla solo necesario. Cuarto consejo, reconoce tus errores. Tienes que aprender a reconocer. Tenemos que aprender a reconocer que también nos equivocamos. Reconoce tus errores. Porque cuando tú no reconoces tus errores, los errores que tú cometiste con tus hijos, eso crea una imagen orgullosa en tus hijos del Padre. O sea, tus hijos ven que tú eres una persona orgullosa. Si tú no reconoces tus errores, tal vez tú puedes pensar, es que ¿cómo voy yo a reconocer mis errores si ellos son mis hijos? No tiene nada de malo reconocer los errores. Decir, hijo, perdóname porque yo hice esto y no estuvo bien. Hay que saber reconocer los errores. Y ese es uno de los problemas grandes en los matrimonios. El esposo no reconoce los errores y la esposa tampoco reconoce sus errores. Y como ninguno de los dos quiere reconocer sus errores, entonces siguen dándose con la misma piedra, siguen dándose de cabeza con la misma piedra y nunca van a cambiar. El padre tiene que aprender a reconocer sus errores. Les pregunto yo, ¿tú reconoces tus errores delante de Dios? ¿Reconoces tus errores delante de Dios? Y eso nos hace bien. Y Dios no nos saca en cara. Entra tú, dice, juntamente a juicio y hablemos. Habla tú para justificarte. Miren, cuando Dios se acerca a donde Adán y le dice a Adán, ¿qué te pasa? Y le pregunta, Dios siempre quiere escuchar a sus hijos. Y nosotros reconocemos nuestros errores delante de Dios, ¿por qué no hacerlo delante de nuestra esposa o delante de nuestros hijos? Ellos van a aprender esa actitud y ellos también van a ser humildes. Y ellos también van a aprender a reconocer sus errores. Pero si tú no reconoces tus errores, ellos van a ver esa imagen orgullosa y ellos tampoco van a reconocer sus errores. Amén. Este es el cuarto consejo, mis hermanos. Abran sus Biblias en Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. Desde aquí empezamos a hablar ya del castigo, de la corrección en el castigo. 13:24. El quinto consejo, escuchen bien, mis hermanos. El castigo físico debe ser motivado únicamente
por el propósito de corregir la mala actitud de tus hijos. Les repito nuevamente, el castigo debe ser motivado solo por la necesidad de corregir la conducta de tus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no puedes corregir o no pienses que vas a corregir si tú le das motivado por la ira, por el enojo. Eso no es corrección. Si a ti, ¿qué es lo que te motiva? Tú tal vez en el trabajo tuviste un día malo, llegas a la casa y te desquitas con tus hijos. Eso no tiene nada que ver con la corrección. No tiene nada que ver con la corrección. Si tú te peleas con tu esposo, si tu esposa o tu esposo te están haciendo la vida imposible y tú te desquitas con tus hijos, eso no tiene nada que ver con la corrección. El único propósito que Dios le da a los padres para que corrijan a sus hijos es con el motivo de corregir la mala conducta de ellos. Esa debe ser tu motivación. No es que tú llegas ya a punto de estallar y de pronto pasó algo y tú explotas y el que se te cruza y les das hasta cansarte, como dicen. No. No tiene nada que ver con la corrección. El único motivo debe ser la necesidad de corregir la conducta de nuestros hijos. ¿Qué dice Proverbios 13:24? Amén. El que ama a su hijo desde temprano lo corrige. El que detiene la corrección no ama a su hijo. Únicamente por la necesidad de corregir su conducta. No puedes tú castigarle por otra razón. No debe haber otra razón para castigar o corregir a tu hijo, si no es la motivación de corregir su conducta. Amén. Hasta ahora, ¿cuántas veces nosotros nos ha pasado eso? Que llegamos enojados del trabajo, donde sea, discutiendo, como sea, y nos desquitamos con los niños. ¿A cuántos les ha pasado? Yo creo que a la mayoría, por no decir a todos. Ahora, ¿puede haber castigo sin corrección? Porque la mayoría de padres lo único que hace muchas veces es dar con la vara y ahí se quedó. Pero no regresas a conversar con él y a explicarle por qué le estás dando con la vara. ¿Me entiendes? Por eso la única motivación debe ser la corrección de su conducta, porque cuando tú te motivas por eso, tú te acercas a él y dices, te voy a dar, ¿por qué? Porque tú hiciste esto, entonces te voy a dar para que la próxima no vuelvas a hacer lo mismo. Amén. Pero si tú solo das y de las iras y te vas, eso no es corrección. Eso no tiene nada que ver con la corrección. ¿Puedes castigar sin corregir? Claro, la mayoría de veces hacemos eso, castigamos sin corregir. Y Dios no te mandó solo a castigar, Dios te mandó a corregir a tus hijos. Y para corregir tienes que tener tiempo, estar con él a solas y explicarle por qué es que tú tomas esa actitud. Proverbios 23:13, abran sus Biblias en Proverbios 23:13. No rehuses corregir al niño, porque si lo corriges con vara, no va a morir, dice, ¿verdad? No te niegues, dice, a corregirlo con vara. No tengas miedo de corregirlo con vara. No tengas temor de corregirlo con vara, porque no va a morir. Obviamente, entonces, para eso hay parámetros de cómo nosotros debemos dar con vara a nuestros hijos. Esos parámetros son, el sexto consejo, nunca golpees a tus hijos con tus manos. Para acceder a este y más material cristiano, puedes visitar nuestra página en Facebook o escríbenos al correo iglesiacrf-riobamba@outlook.com. Si estás en Ecuador y deseas comunicarte con nosotros personalmente, comunícate al teléfono 032-944-049. Ministerios Restauración Familiar llega a ustedes gracias al aporte de personas comprometidas con el ministerio. Si deseas, puedes unirte a nosotros y ser parte del cambio.